A ver, todos tenemos en el cuello una pequeña glándula en forma de mariposa con un poder inmenso y a menudo subestimado sobre nuestra salud. Hoy vamos a explorar esa sorprendente y la verdad crucial conexión que tiene con el corazón. Ese es el porcentaje más o menos de la población general que se ve afectada por una tiroides que trabaja de menos, lo que se conoce como hipotiroidismo. Y bueno, un 5%, quizá no suene a tanto, ¿verdad? Pero esperen, porque la historia completa es mucho más grande. Pues sí, ese 5% se traduce en millones y millones de personas con un mayor riesgo de padecer la principal causa de muerte a nivel mundial, la enfermedad cardiovascular. Esto deja clarísimo por qué es tan importante entender esta conexión. Ok, ¿cómo vamos a analizar todo esto? Primero veremos la conexión general, luego nos meteremos de lleno en los mecanismos específicos, analizaremos el polémico hipotiroidismo subclínico y, por supuesto, terminaremos con lo que se puede hacer al respecto. Para empezar, y para que quede claro desde el principio, esta idea no es para nada nueva. De hecho, es una conexión que la ciencia lleva investigando más de un siglo. Imagínense, construyendo el caso pieza por pieza. Y para que estemos todos en la misma página, el hipotiroidismo significa en términos sencillos que la glándula tiroides no está produciendo la cantidad de hormonas que debería. Este desequilibrio, claro, afecta a todo el cuerpo, incluyendo, como ya vamos viendo, al sistema cardiovascular. Y claro, la otra cara de la moneda es la enfermedad cardiovascular, o SB. Hablamos de la principal causa de muerte en el mundo. 18 millones de muertes al año. Por eso es que cualquier factor que aumente ese riesgo, bueno, merece toda nuestra atención. Fíjense en esta cronología, es fascinante. La primera pista apareció por allá, en 1883, cuando un cirujano notó que sus pacientes a los que les había quitado la tiroides tenían las arterias más duras. Ya para los años 60, los estudios lo confirmaron y para los 2000 las investigaciones demostraron que hasta las formas más leves de hipotiroidismo se relacionaban con problemas del corazón. Ok, entonces, ¿cuál es el mecanismo exacto? ¿Cómo pasa esto? Porque, a ver, la falta de hormona tiroidea no es algo que ocurra y ya. Es más bien como la primera ficha de dominó que cae y desencadena toda una reacción en cadena que daña el sistema cardiovascular de varias formas. Básicamente, hay 4 frentes de ataque. El hipotiroidismo puede alterar el colesterol, subir la presión arterial, dañar el revestimiento de las arterias y, por si fuera poco, hacer que la sangre se coagule más fácil. Una combinación, la verdad, bastante peligrosa. Para entender esto, pensemos en un gran atasco de tráfico, pero a nivel del colesterol. Imaginen que los receptores del hígado son como muelles de descarga. La hormona tiroidea es la que da la orden de construir esos muelles. Si hay pocas hormonas, pues se construyen pocos muelles. ¿Y qué pasa? Que el colesterol malo, el LDL, que sería la mercancía, no tiene dónde descargarse. Se queda dando vueltas en la sangre y se empieza a pegar en las paredes de las arterias. Pero ojo, que el problema no se queda solo en el colesterol. La falta de hormona tiroidea también hace que las arterias se pongan más tiesas, menos flexibles, y esto obliga al corazón a bombear con más fuerza para que la sangre circule, lo que eleva la presión arterial, sobre todo el número de abajo, el que se conoce como la presión diastólica. Bueno, y es justo aquí donde la cosa se pone un poco más interesante y complicada. Porque resulta que no todo el hipotiroidismo es igual. Hay una forma subclínica que genera un debate enorme en la comunidad médica. Esta tabla lo explica súper bien. En los dos casos, la TSH, que es la hormona que estimula la tiroides, está alta. Esto pasa porque el cerebro le está pidiendo a gritos a la tiroides que se ponga a trabajar. La gran diferencia es que en el hipotiroidismo subclínico, la tiroides todavía se las arregla para producir niveles normales de hormona T4, y por eso los síntomas pueden ser muy leves o a veces ni siquiera existir. Y aquí viene la pregunta del millón, ¿no? Si las hormonas tiroideas todavía están en un nivel normal y los síntomas casi no se notan, ¿de verdad importa? ¿Realmente aumenta el riesgo de un infarto? Pues la respuesta, según un estudio gigantesco con más de 55,000 personas, es que sí, y de manera contundente. Como se ve en el gráfico, cuando los niveles de TSH pasan de 10, el riesgo de tener un problema coronario casi se duplica. O sea que no es algo para tomarse a la ligera. Pero, como siempre en ciencia, hay matices. Y aquí el matiz clave es la edad. Este aumento del riesgo parece que afecta sobre todo a la gente más joven. En personas menores de 65 años, el riesgo de enfermedad cardíaca sube un 57%.
Pero, curiosamente, en los mayores de 65, esa relación casi se desvanece. Y claro, esto mete a los médicos en un verdadero dilema. Por un lado, tratar a la gente más joven parece que sí les ayuda a reducir el riesgo cardíaco, pero por otro, en los adultos mayores el tratamiento parece no hacer una gran diferencia en lo cardiovascular. Entonces, se abre el debate, a quién tratar y a quién no, sopesando siempre los beneficios contra los posibles riesgos del tratamiento. Muy bien, ya vimos el problema, la ciencia detrás, ahora vamos a lo práctico. ¿Qué se puede hacer con toda esta información? ¿Cómo se convierte esto en una estrategia real de salud? Miren, esta cita de los propios investigadores lo dice todo. Básicamente, lo que proponen es que empecemos a ver el hipotiroidismo como vemos a la diabetes o la obesidad, una condición crónica que hay que manejar activamente para prevenir daños mayores como las enfermedades del corazón. Y la buena noticia en todo esto es que detectarlo es bastante sencillo. Un simple análisis de sangre para medir la TSH es el primer paso, el estándar de oro para saber cómo está funcionando la tiroides. Entonces, a la hora de la verdad, ¿quién necesita tratamiento? Las guías médicas actuales lo resumen bastante bien. Si la TSH está por encima de 10 de forma consistente, se recomienda tratar. Y en esa zona gris, entre 4.5 y 10, se piensa en tratar sobre todo si la persona es menor de 65 o si ya tiene otros factores de riesgo para el corazón. Y todo esto nos deja con una pregunta final, que es bastante potente. Considerando lo fuerte que es el vínculo, lo fácil que es hacer la prueba y el impacto que tiene en la gente más joven, ¿será que el futuro de la prevención del asesino número 1 del mundo podría empezar simplemente con prestarle más atención a esa pequeña glándula que todos tenemos en el cuello? Es algo en lo que sin duda vale la pena pensar.